Mis amados en Cristo, gracia y paz. Bien, continuamos con nuestro estudio en la introducción al Nuevo Testamento. Hemos estado viendo los años previos al Nuevo Testamento, hemos visto los 400 años de silencio y los distintos periodos. Hemos visto el periodo persa, el periodo griego, el periodo macabeo y el periodo romano. Hemos terminado precisamente con este periodo, con el romano, porque este es el periodo que vamos a ver durante el Nuevo Testamento. Y vamos a seguir en la introducción, como digo, vamos a ver ahora lo que es un contexto general del Nuevo Testamento, y para ello vamos a dar paso a ver lo que es el mundo político. Vamos a ver en este contexto del Nuevo Testamento el mundo político y el mundo económico. Del mundo político hemos de decir que en el Nuevo Testamento, nos referimos, estaba dominado por el Imperio Romano. Los diversos emperadores pues procuraban mantener la paz romana a toda costa y mantener y ampliar el dominio de su imperio, pero a la vez intentaba también tener una cierta autonomía y un gobierno local. Eso es lo que se procuraba. Para ello vamos a comenzar, para hablar del mundo político del Nuevo Testamento, pues no tenemos más remedios que hablar de los emperadores romanos. El principal enfrentamiento con los judíos y los recientemente aparecidos cristianos, y la pretensión de los emperadores romanos de ser adorados como dioses. Así que vamos a hacer ahora un breve repaso de los emperadores de esa época, que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, para cuando veamos sus nombres sepamos quiénes son y tengamos una pequeña idea de qué hicieron, al menos durante su imperio. Bien, y comenzamos con Augusto, Julio César Augusto. Él estuvo desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. En el tiempo en el que Jesús vivió, el Imperio Romano dominaba prácticamente todo el mundo que se conocía, excepto las tierras lejanas de Oriente. Roma, que inicialmente era una pequeña ciudad de la península itálica, había pasado de ser insignificante a ser la capital del gran imperio. Julio César había convertido la antigua República de Roma en un imperio en el que gobernaba el emperador. Después de muchas guerras, Augusto estableció un estado imperial muy bien organizado, se estableció un ejército profesional, y a los militares jubilados se les daba un crédito que les permitía establecerse en los territorios de las colonias ocupadas como dirigentes leales a Roma. Para consolidar la firmeza del imperio, mandó hacer un censo de la población, y ese censo lo hizo también con una idea, con una intención, era el poder gestionar mucho mejor los impuestos, y así cuanto más economía pues podía promover el poder reclutar soldados para el ejército, que al fin y al cabo eso es lo que hacía seguir teniendo o conquistando más territorio. Julio César impuso el orden y la paz romana donde antes había existido el caos, y restableció la confianza en el gobierno y promovió la prosperidad en todo el imperio. A Julio César le sucede Tiberio. Tiberio fue hijo adoptivo de Augusto y fue elegido sucesor imperial a la muerte de Augusto de una forma vitalicia. Este Tiberio no fue tan popular y fue temido y cruel. Luego le sucedió Calígula en el año 37. Este fue el sucesor de Tiberio,
por el Senado. Al principio Calígula gozó de muchísima popularidad, perdonó a prisioneros políticos, bajó impuestos, promovió las diversiones públicas y se implicó con el pueblo. Pero duró pocos tiempos, ¿sí? Como digo, fue al principio. Luego las cosas cambiaron. Él quiso ser adorado como un dios y esto lo llevó a constantes problemas con los judíos, llegando a ordenar que se erigiera una estatua suya en el templo de Jerusalén, cosa que finalmente no se produjo. Luego seguimos con Calígula un poquito. Calígula gastó rápidamente el tesoro que había acumulado a Augusto y Tiberio, y entonces no tuvo más remedios que imponer confiscaciones a la propiedad, donativos forzados, subida de impuestos, y así poder recaudar todo lo que había gastado, todo lo que había perdido. Y finalmente pues entonces su popularidad pues se tornó en tiranía, por lo que fue asesinado por un tribuno, y le sucedió Claudio. El Senado estaba debatiendo si volver a la antigua república cuando la guardia pretoriana pues eligió como emperador a Claudio. Claudio había tenido una enfermedad infantil, y eso pues físicamente, ¿verdad?, no daba la talla, pero intelectualmente sorprendió, porque actuó muy bien y tuvo un buen quehacer durante su imperio, y superó en mucho, por supuesto, a Tiberio y a Calígula, claro está. Cambió la forma de gobierno, y entonces utilizó comités, utilizó secretarios para las distintas áreas. Permitió además hacerse ciudadanos romanos a los habitantes de las provincias conquistadas. Y a Claudio lo sustituye Nerón. Los primeros 5 años de Nerón fueron muy buenos, y él gobernó ayudado por sus consejeros, Afranio Burro, si Burro era su apellido. Él era prefecto de la guardia pretoriana, y otro de los consejeros fue el conocido Anneo Séneca. Séneca era filósofo y era escritor, como todos conocen. Nerón era más apasionado del arte que del gobierno. Es más, pensaba en el teatro y no en la política, y esto finalmente pues hizo que el tesoro público se viera resentido, y entonces tuvo que hacer lo mismo que Calígula, ¿verdad? Llegó a la opresión, a la violencia, con tal de recuperar el dinero que había perdido, y los senadores se convirtieron en sus enemigos, porque ellos incluso temían el ser despojados no solo de sus bienes, sino también incluso de sus propias vidas. Y en el año 64 hubo un gran incendio en Roma, y eso fue lo que Nerón le valió para agrandar su nuevo palacio. Por eso se dice que fue provocado por él, ¿no? Y lo que hizo Nerón fue pues echarle la culpa a los cristianos. Entonces se inició la primera persecución, en la que probablemente fue donde murieron Pedro y Pablo. Bueno, el mundo político del Nuevo Testamento, sobre todo en el área de Israel, ¿no? Así como hemos hablado de los emperadores como pilares del mundo político del Nuevo Testamento, pues también había una cierta diferencia local, con distintos gobernantes que ejercían su poder de manera distinta en cada localidad. En el Imperio Romano, que estaba dividido o que dividía el territorio conquistado en provincias, las provincias poco problemáticas, estas eran gobernadas por unos procónsules, ¿verdad? Y estos procónsules daban cuenta ante el Senado romano de su gestión. Eso eran las provincias menos problemáticas. Las más problemáticas, como el territorio de ellos llamaban Palestina, Israel, ¿verdad?,
como ese territorio pues era muy problemático, entonces territorios como este pues estaban bajo la vigilancia directa del emperador, y representante del emperador era el procurador. En el caso de Palestina, pues el procurador era Poncio Pilato. Por norma general, un procónsul gobernaba por un año. Sin embargo, un procurador estaba al mando de un territorio mientras el emperador lo demandase, o sea, así, mientras que quisiese el emperador. Sin embargo, los romanos permitían que existiese la figura del rey del territorio local, que estaba evidentemente por debajo del procónsul o del procurador, y estos reyes tenían cierto poder local. Para los judíos el poder residía realmente en los sacerdotes, pues eran ellos los que hablaban en nombre de Dios, ellos tenían una teocracia, no lo olvidemos. ¿Qué ocurría? Que los distintos reyes entonces intentaron nombrar y controlar, ellos intentaban nombrar y controlar a los sacerdotes. Entonces, si el sacerdocio se corrompía, eso influía negativamente en la política. Si el sacerdocio era fiel a Dios, pues entonces se restauraba el culto a Dios y se fortalecía la política. El sumo sacerdote lo era por derecho hasta su muerte, ejercía la autoridad suprema de la nación bajo el señorío del rey correspondiente, el que estuviese en ese momento. El sumo sacerdote influía sobre el pueblo y condicionaba las decisiones políticas, ya que una rebelión del pueblo podía hacer ver a los romanos que el gobierno local pues no estaba controlando a la población. Así que hasta aquí es lo que vamos a ver de este mundo político, y en la próxima ocasión estaremos viendo el mundo económico del Nuevo Testamento. Mis hermanos, como al principio, gracias y paz a todos ustedes, y hasta la próxima. Muchas bendiciones.